doctora Olga Isla de González Mariscal y en el mío propio, doy la bienvenida a ustedes a estas 23ª jornadas sobre justicia penal, en las que estaremos trabajando desde el día 21, hoy, al día 25 de noviembre. Para nosotros es particularmente satisfactoria la presencia en calidad de promotora, patrocinadora, acompañante de la Universidad de Guanajuato. Es la primera vez que trabajamos conjuntamente la Universidad de Guanajuato, la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenidos pues a este programa compartido. La orientación del programa ha sido sugerida también por trabajos de la Universidad de Guanajuato, orientaciones para una política criminal integral del sistema mexicano. Esta inauguración, esta ceremonia de inicio, muy breve, no muy formal, pero muy afectuosa, está presidida por quienes se hallan al frente de las instituciones convocantes. Desde luego por la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien fuera además abogada general de la UNAM y que ha brindado un amplísimo apoyo para la realización de este encuentro y también de otros eventos del área penal del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Yo desde luego le doy la bienvenida, como también lo hago con el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, el rector, magnífico rector de la Universidad Autónoma de Guanajuato. Él mismo, un destacado, muy destacado tratadista de las ciencias penales con la orientación del derecho penal democrático, una orientación humanista de las disciplinas penales. Muy bienvenido, señor rector, y muchas gracias por su apoyo, así como a don Eduardo Astraín Bañuelos, director de la Escuela Penal, del área penal de la Universidad de Guanajuato, en el campus de la capital de ese estado, también tratadista de la materia, y a Eduardo Rojas Valdés, mi joven colega de investigaciones jurídicas en una época, y ahora profesor de la Facultad de Derecho. Todos ellos coordinadores, bienvenidos a este evento y a los días que siguen. Tenemos cerca de 30 expositores de varias procedencias, catedráticos, investigadores, personas vinculadas con organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos y expositores muy relevantes del sistema penal, y contamos con una muy abundante inscripción, el número de 300 personas hace unos minutos. Espero que todos ellos puedan tener un acceso cómodo a esta aula virtual, y si no, a través de las redes pueden seguir el desarrollo de estas jornadas. Vamos a ocuparnos de grandes temas importantes y vigentes del sistema penal, temas actuales, temas apremiantes. Ustedes conocen el programa de las jornadas en el que revisaremos asuntos sobresalientes del sistema acusatorio en México, de la legislación sobre delincuencia organizada, que se ha ido ampliando de una manera, yo diría que desmedida, pero ya lo dirán los proponentes, paz y seguridad, migración y criminalidad, un tema de ahora, un tema doloroso, consideraciones de género, también una cuestión muy viva, desaparición forzada, una tragedia universal, una tragedia en México, populismo punitivo, que se ha puesto tan de moda, tan a la vista, sistema penal internacional y derechos humanos, y también sistema nacional anticorrupción. Bueno, no me toca más que mencionar los temas. El desarrollo queda a cargo de ponentes de gran prestancia, de gran prestigio. Gracias a todos, de la manera más afectuosa, respetuosa, efusiva, por su presencia. Iniciamos de inmediato con las presentaciones que nos harán favor de hacer, si nos favorecen con ellas, tanto la señora directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, doña Mónica González Contró, a quien doy la palabra inmediatamente, como el señor rector, don Luis Felipe Guerrero Agripino, a quien doy la palabra después de la doctora González Contró. Doña Mónica, vamos a sus órdenes. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Les saludo de manera muy afectuosa, precisamente desde Tijuana, desde la Estación Noroeste de Investigación y Docencia que abrió el Instituto de Investigaciones Jurídicas hace ya algunos meses. Y quiero comenzar agradeciendo a los organizadores, a los coordinadores de estas 23ª jornadas sobre justicia penal,
orientaciones para una política criminal integral en el sistema mexicano, desde luego al doctor Sergio García Ramírez, a la doctora Olga Islas de González Mariscal, al doctor Leandro Eduardo Astrain Bañuelos y al maestro Eduardo Rojas Valdés. Y saludo con muchísimo afecto y con mucho gusto al señor rector de la Universidad de Guanajuato, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, como ya mencionó el doctor García Ramírez, que coauspician estas importantes jornadas, y además pues el doctor Guerrero Agripino, también un destacado penalista en nuestro país. Pues estas jornadas, como todas y todos sabemos, tienen ya una larga tradición. Estamos en la edición número 23, como bien se ha señalado, y estas se han convertido en el espacio académico por excelencia para reflexionar, para debatir, para tener un acercamiento crítico de nuestro sistema de justicia penal en México, también en la región y a nivel mundial, desde una perspectiva teórica, pero también desde una perspectiva práctica que hace de este espacio de debate académico un espacio privilegiado y un espacio muy rico, de donde además de pues esta reflexión académica han salido propuestas muy importantes en el tema. Como ha mencionado muy bien el coordinador de estas jornadas, de todas las ediciones, esta desde luego y las anteriores, se cuenta con un programa muy amplio que incorpora temas que tienen una combinación, como ustedes pudieron ver, entre la reflexión clásica, ¿no? Por ejemplo, pues temas como el sistema acusatorio en México, pero también aproximaciones novedosas como lo es las cuestiones de género, como es esta visión de la migración y la criminalidad como dos fenómenos que bueno, necesariamente tienen que reflexionarse y vincularse, la desaparición forzada, este flagelo tan terrible en nuestro país que tanto dolor ha causado en las familias, el populismo punitivo, que desafortunadamente es un arma que se utiliza con alguna frecuencia en nuestro sistema jurídico, pues en aras de dar una respuesta que nunca termina de serlo a pues la sensación y al reclamo ciudadano sobre la seguridad pública, y que pues como seguramente dirán, y tampoco me quiero adelantar, como es el doctor García Ramírez, pues que nunca pues ha sido una respuesta adecuada porque no tiene una incidencia directa en la seguridad pública. También el Sistema Nacional Anticorrupción, con estos nuevos catálogos de delitos que se han incorporado, el Sistema Penal Internacional, también muy necesario, aunque no es un tema necesariamente nuevo. Y a mí también me parece una de las mesas que más me llamó la atención en el programa es esta reflexión muy necesaria sobre paz y seguridad, sobre la necesidad de construir en nuestro país una cultura de paz que precisamente tenga como efecto una incidencia en la seguridad pública. Sin una cultura de paz, difícilmente podremos conseguir pues, lo que anhelamos, y además de manera, me parece que cada vez más apremiante en las personas en México a nivel internacional, pero con una grave crisis en México, que es seguridad, un ambiente, un contexto en el que los derechos humanos de todas las personas sean respetados y donde todas y todos podamos pues, convivir, desarrollarnos y realizar nuestros propios planes de vida. Pues no me queda sino felicitar de manera y agradecer de manera muy sincera a los organizadores por este esfuerzo sostenido, que se dice pronto, pero 23 años de estar celebrando estas jornadas de justicia penal implican un esfuerzo sostenido, ya institucionalizado, que las personas esperan cada año y que ahora con la virtualidad nos abren posibilidades y un alcance que antes difícilmente teníamos. Si bien pues el contacto personal siempre es muy grato, pues estas jornadas me parece que permiten pues una extensión y llegar a algunas personas que quizás antes era un poco más difícil. No me queda sino augurar el mayor de los éxitos en estas jornadas, que sea para bien de nuestro país, que sea para bien de la seguridad ciudadana y de una mejor convivencia para todas y todos. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a usted, doña Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por sus palabras desde la estación del Instituto en Tijuana, por su apoyo invariable y por su presencia en estas jornadas.
obviamente también por el copatrocinio que hemos recibido del instituto. Nuestro aprecio por todo ello y doy la siquiera palabra al maestro, al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Me da mucho gusto participar con la representación de mi universidad, de la Universidad de Guanajuato, en la inauguración de estas jornadas, y saludo con un enorme beneplácito al doctor Sergio García Ramírez. Gracias, doctor, por su generosidad y por su invitación para participar en mi casa de estudios a este gran proyecto, a la doctora Olga Islas de González Mariscal, por supuesto a la doctora Mónica González Contró, al doctor Eduardo Rojas Valdés y a mi compañero, al doctor Eduardo Astraín Bañuelos, y a todas las personas conectadas, a quienes van a participar en los diferentes paneles que se van a desarrollar, y a todo el público que nos escucha. Estamos dando seguimiento a una institución y a una tradición, porque estas jornadas son ya una institución y una tradición jurídica mexicana. Le damos seguimiento entonces a una institución que emana de un fundador de instituciones, que es el doctor Sergio García Ramírez. Y también una consecuencia de ello es precisamente lo que comentaba, una tradición jurídica. Ya se presentaban en el inicio tanto don Sergio García Ramírez como la doctora Mónica González Contró el contenido general que tendrán estas jornadas en su edición número 23. Y me da mucho gusto que esta edición la realicemos de manera virtual, pero ya no como un mecanismo emergente, como hace 2 años, que no quedaba otro remedio más que acudir a la virtualidad, sino que ahora se da un paso y transitamos de la virtualidad emergente a la virtualidad estratégica, acudiendo a los medios digitales para tener mayor cobertura en estas jornadas sobre justicia penal, orientaciones de la política criminal en el sistema mexicano. Si hiciéramos un recuento de lo que ha acontecido en estos 23 años, y si pensamos de la primera edición a esta que hoy nos congrega, pues vamos a encontrarnos con problemas añejos, otros agudizados, con otros nuevos problemas y con grandes reformas al sistema de justicia penal mexicano. Piénsese, por ejemplo, en este lapso, en esa reforma al sistema procesal penal mexicano, la gran reforma en materia de derechos humanos, pero también nos encontramos con la regulación de un régimen de excepción en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una gran inflación penal, la huida hacia el derecho penal ante graves problemas sociales que se traducen en problemas criminológicos y de seguridad pública en nuestro país, en la aplicación de un nuevo sistema de justicia penal con todo lo que ello significa. Y aquí nos encontramos de nueva cuenta en esta edición número 23. Y por lo que concierne a la institución que represento, a la Universidad de Guanajuato, debo decir que es un altísimo honor ser copartícipes de este proyecto, tanto a nivel institucional, por lo que representa nuestra Universidad de Guanajuato, y también, debo decirlo, a título individual. La enorme posibilidad que tenemos quienes impartimos la docencia en el ámbito jurídico penal, que hacemos algo de investigación, tener esta magnífica oportunidad hace que agradezcamos profundamente la generosidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y, por supuesto, la generosidad de don Sergio García Ramírez y de todo ese gran equipo que ha hecho posible en estos 23 años esta gran institución jurídica. Nos encontramos en un contexto, hay que decirlo, complicado. Hace no tanto tiempo se ha regulado que las Fuerzas Armadas sigan participando en materia de seguridad pública hasta el año 2028.
Y creo que la gran pregunta que nos debe convocar a la comunidad jurídica de nuestro país es cómo queremos llegar a 2028. ¿Qué sistema de justicia penal? ¿Qué sistema de seguridad pública? ¿Qué, cuándo y cómo el derecho penal o todo el sistema de justicia penal y cuándo no? Y nos encontramos también ante una situación complicada por lo que concierne a la seguridad y a la confianza en las instituciones jurídicas mexicanas y a las instituciones todas, lo cual no es una buena noticia, porque por otro lado, en efecto, como ya un gran tema se discutirá en el marco de las jornadas, nos encontramos con la dispersión y el oportunismo político que se traduce en el gran populismo punitivo, tanto en el ámbito penal como en otros espacios de la vida pública. Pues no me resta más que reiterar nuestro agradecimiento y nuestro compromiso para ofrecer todo nuestro esfuerzo en estas jornadas en las que seguramente se debatirá, se pondrán de relieve los grandes temas de la agenda que nos ocupa y desde luego, sobre todo, seguro estoy de que derivarán más y más dudas, se polemizará y de esa manera provocaremos el debate fructífero, académico, con el nivel intelectual de estas jornadas que tanto necesita nuestro país. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias a usted, señor doctor Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato también, al igual que la doctora González Contró, por sus palabras, por su presencia y por su mensaje. Usted será además ponente en uno de los días en que debatiremos sobre distintos temas de enorme importancia. Seguramente recuerde usted, señor rector, copatrocinador de estas jornadas, que este proyecto se empezó a fraguar, el proyecto de las 23ª jornadas, justamente en la Universidad de Guanajuato, teniendo a la vista algunas investigaciones realizadas por convocatoria de la Universidad de Guanajuato, una institución de gran prestigio a la que de nuevo tributamos nuestro reconocimiento. Bueno, en nombre de doña Olga Islas de González Mariscal y de su servidor, que hemos tenido a nuestro cargo la coordinación de las jornadas durante estos años, reiteramos el agradecimiento nuestro y de los colegas del instituto por su presencia y por su participación. Gracias muy especialmente también, si me lo permiten, al equipo técnico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a doña Alejandra Caballero y a todos los jóvenes participantes en este proyecto, tanto en la Universidad de México como en la Universidad de Guanajuato. Con este reconocimiento que hago extensivo a quienes nos escuchan y con el deseo además de mirar sus rostros a través de la pantalla, ojalá que nos obsequien sus rostros y no solamente estos cuadritos oscuros que a veces presenciamos. Con todo esto, pues declaramos que se han iniciado las jornadas, las han inaugurado don Felipe Guerrero Agripino y doña Mónica González Contró, y doy enseguida la palabra al moderador de la primera mesa, a cuyo cargo correrá la conducción de la siguiente etapa de las jornadas el día de hoy, el profesor Everardo Rodríguez Durón, también de la Universidad de Guanajuato. Muy buenas tardes y muchas gracias, doctor. Comenzaremos ahora el análisis y debate dentro de la mesa 1 de estas jornadas. En esta ocasión, el tema que nos convoca es el dedicado al sistema acusatorio en México, y los ponentes invitados a esta mesa son todos especialistas de reconocido prestigio en la materia. Ahora nos acompañan los profesores Miguel Ontiveros Alonso y Cristel Rosales. Y para aclarar un poco la mecánica que seguiremos, mencionaré que cada uno de los ponentes tendrá aproximadamente 20 minutos para la presentación de su tema, y luego, al final, si existe tiempo disponible, podremos sostener una breve sesión de preguntas y respuestas con el numeroso público asistente a estas jornadas. Así las cosas, sin más, voy a ceder el uso de la voz al doctor Miguel Ontiveros Alonso para la presentación de su ponencia sobre las notas en torno al criterio de oportunidad. Pero antes, me permitiré referir una breve síntesis curricular. El doctor Ontiveros Alonso es licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca. Además, ha sido becario del sistema administrado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Múnich,
y de la Fundación Alemana Alexander von Humboldt en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Bonn. Además, recuerdo que su tesis doctoral fue dirigida nada menos que por Claude Roxin y ha sido también profesor investigador, director de investigación y secretario general académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, coordinador general del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y subprocurador general de la República. Actualmente es profesor de la Escuela Libre de Derecho, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y miembro de la Academia de Ciencias Penales, de la cual además es director de su revista Criminalia. Es autor de diversos libros sobre la parte general del derecho penal, la autoría, la participación y la imputación objetiva. Sin más, cedo el uso de la voz al doctor Ontiveros Alonso. Muchas gracias, estimado Berardo, por la presentación. Antes que nada, quiero agradecer sentidamente a la doctora Olga Islas, a don Sergio García Ramírez y a Luis Felipe Guerrero Agripino, ella y ellos, organizadores de estas 23ª jornadas de justicia penal, a las que tengo el privilegio de participar y representar al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Autónoma de Chiapas, mi casa académica, pero también a la propia Facultad de Derecho de la UNAM, de donde egresé. Es un privilegio y para esos efectos he preparado un breve texto relativo, como lo dijo Everardo, al criterio de oportunidad, notas sobre el criterio de oportunidad de cara a abordar uno de los ejes rectores que anunciaron las y los organizadores vinculados a esto, que es la política criminal del Estado mexicano, enfocada en la mesa del día de hoy al sistema acusatorio, que en mi concepción es un sistema digno de la democracia y que ha incorporado a través de la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales figuras muy novedosas como el propio procedimiento especial para procesar a las personas jurídicas, que ha generado la reforma a los códigos penales, especialmente su parte general, para incorporar las bases de imputación a los hechos colectivos, a las organizaciones, y por otro lado, algunas figuras novedosas como es el criterio de oportunidad con distintas dimensiones. Como ustedes van a ver en relación con la lectura de algunas notas que tengo aquí preparadas, yo me voy a enfocar en una muy precisa que tiene que ver con la colaboración que una persona investigada, sea jurídica o sea física, está muy claro que para los efectos del criterio de oportunidad, tanto los hechos colectivos, las organizaciones como las personas humanas tienen esa posibilidad de acceder a los mismos. Y finalmente haré algunas reflexiones divididas en tres vertientes. Primero, abordaré una pequeña introducción. En segundo lugar, abordaré los requisitos para suspender el ejercicio de la acción penal en el marco de un criterio de oportunidad. Y finalmente haré algunas reflexiones en torno a las omisiones en las que ha incurrido el Estado mexicano para los efectos de proteger, salvaguardar la integridad de las personas que colaboran precisamente con el Estado mexicano en el ámbito de lo que yo he denominado una especie de compliance procesal enmarcado en el sistema de justicia penal en México. Primer punto, introducción. En sociedades con un modelo penal de corte retribucionista, como es el caso de México, suele ser mal vista o muy mal vista cualquier tipo de negociación entre el Estado y las personas señaladas como probables responsables de la comisión de un delito. No se debe comercializar la justicia penal, se afirma, mientras que al mismo tiempo sus críticos exigen aplicar todo el peso de la ley a las personas investigadas. Estas posturas, críticas de un esquema de justicia penal consensuada, coinciden con el perfil clásico de la abogacía en toda la región, no solamente en México. Una abogacía aferrada a un sistema penal cerrado, ajeno al dato político criminal que funcionarice las categorías del delito. Esta abogacía crítica de este tipo de modelo procesal es defensora de penas largas
y de la cadena perpetua han tenido éxito porque en México ya la implantaron. Simulan ser garantistas en el discurso, pero no en los hechos, y no soportan la incorporación de la perspectiva de género en el sistema penal. Son muy conservadoras estas vertientes de la abogacía mexicana. En suma, asumen, como acabo de decir, una postura conservadora del sistema, a pesar de que este ha fracasado de manera permanente en México a escala de la investigación, la persecución del delito y la protección a la víctima, con especial referencia a las niñas, niños y mujeres y a todas las así denominadas categorías sospechosas, según el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, la implementación de un modelo procesal penal digno de la democracia, como el acusatorio, trajo como consecuencia la incorporación de nuevas formas para enfrentar el conflicto penal. El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla desde su expedición en 2014 los así denominados criterios de oportunidad. De entre estos, hay uno que ha llamado fuertemente la atención por lo contundente de su apuesta. Y esta apuesta consiste en lo siguiente: quien coopere con la autoridad aportando datos para perseguir un delito más grave del que se le impute, repare el daño a la víctima y comparezca en juicio, es decir, para ratificar lo señalado en su denuncia, puede verse esa persona beneficiada con la extinción de la acción penal. No con una atenuación de la misma, sino con la extinción de la acción penal. Procedo entonces a la segunda dimensión de esta pequeña ponencia o comentarios en torno a los criterios de oportunidad, refiriéndome a los requisitos para suspender el ejercicio de la acción penal en el marco de un criterio de oportunidad. El artículo 256 de nuestro ordenamiento procesal único establece: iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada procuraduría, fiscalía, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que en su caso se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido. La aplicación de los criterios de oportunidad será procedente en cualquiera de los siguientes supuestos, y yo, como lo anuncié, por una cuestión de tiempo, me voy a enfocar en la fracción quinta del 256. Dice: cuando el imputado, y esto es importante porque imputado refiere que se ha realizado ya la audiencia inicial y que la Fiscalía ha procedido a imputar a la persona física o jurídica, con lo cual también hasta antes del así denominado auto de apertura a juicio procede, en su caso, si se cumplen los requisitos, la aplicación de este criterio de oportunidad. Decía, cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer en juicio. Pues bien, de conformidad entonces con lo señalado, los requisitos que necesariamente deben cumplirse de cara a conceder el beneficio de la suspensión del ejercicio de la acción penal son los siguientes. ¿Por qué me enfoco en la suspensión? Porque el criterio de oportunidad en el marco del 256, fracción quinta del ordenamiento, tiene dos grandes dimensiones. La suspensión, que se da cuando el sujeto, la persona física o jurídica, ha aportado datos para acreditar un delito mayor, garantiza, aunque no repara todavía el daño, y se compromete, sujeto a que cumpla ese compromiso, a comparecer en juicio y señalar directamente a los autores o a las autoras a quienes ha atribuido la comisión de un probable delito. Entonces se suspende el ejercicio de la acción penal, pero si no cumple, se gira orden de represión, si es que esta procede de conformidad con el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, y la persona es entonces sí sometida a proceso penal. Decía entonces, los requisitos serán: aportar información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, garantizar la reparación del daño y comprometerse a comparecer en juicio. Voy entonces, de forma muy concreta, por cuestiones de tiempo, a enfocarme en este requisito que ha generado
una disputa interesante en el ámbito académico, pero también a escala de las propias fiscalías y que tiene que ver con aportar información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se imputa. Ya simplemente el haber leído este requisito del 256 pues genera un debate, porque nos podemos preguntar, ¿qué es un delito más grave? ¿Cómo considerar que un delito es más grave que otro? Así, el primer elemento de este requisito es que la información aportada por la persona investigada sea esencial. Es decir, que la aportada no resulte ser información carente de sustancia, intrascendente o dispersa, sin congruencia y contradictoria en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos registrados en la investigación. Así, la información aportada por la persona investigada ha de sentar las bases para una investigación sólida a cargo de la Fiscalía. Pero no solamente debe ser esencial, sino que además debe ser eficaz. Sí, los requisitos no son pocos, y estos están ciertamente a valoración de la propia Fiscalía, porque acceder a un criterio de oportunidad no es que sea un derecho, es una posibilidad. La Fiscalía decide si se procede o no a la suspensión en el ejercicio de la acción penal. Entonces, el segundo elemento de este primer requisito es que la información aportada sea eficaz, es decir, que esté en condiciones de producir el efecto esperado, que sirva para alcanzar un objetivo o propósito, en el caso, la persecución de un delito más grave. Ya después entraré a cómo se puede determinar cuando estamos ante la presencia de un delito más grave del que se le imputa a la persona que busca acceder al criterio de oportunidad. Este elemento, me refiero al de eficaz, puede reflejarse, sin que ello sea indispensable para su convalidación, en el ejercicio de la acción penal o vinculación al proceso, para decirlo de manera más clara, en la judicialización de personas señaladas por quien colabora con el sistema de justicia. Es decir, si la persona que desea acceder al criterio de oportunidad, sea física o jurídica, insisto, aporta elementos, estos son retomados por la Fiscalía y la Fiscalía judicializa 2 o 3 o un caso con base en los elementos aportados por la persona denunciante que pretende acceder al criterio de oportunidad, entonces está muy claro que al lograrse una vinculación a proceso o que se gire un orden de aprehensión ya por el Poder Judicial merced a los datos otorgados por la Fiscalía, entonces no puede quedar duda de que, por lo menos para la Fiscalía, ha quedado claro que esa información es esencial y eficaz. Estos, entonces, son elementos objetivos que, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del 256 del ordenamiento procesal, que a la letra dice: el Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, dejaría claro que hasta este momento procesal la información aportada ha sido eficaz. Ahora tenemos un elemento de los 3 que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales para suspender el ejercicio de la acción penal acreditado. Aporté información, la Fiscalía la retomó, solicitó audiencia inicial, solicitó orden de aprehensión. Ya con eso se entiende que por lo menos para la Fiscalía hay elementos suficientes para ejercer la acción penal. Pues ya lo ha hecho la Fiscalía. La acción penal se ejerce cuando esta institución va ante los tribunales y solicita que se actúe en contra de determinada persona. Pero no solo eso, sino que resulta que más allá de esa solicitud, el Poder Judicial, el órgano jurisdiccional, ha considerado eficaz y esencial esa información y entonces ha citado audiencia inicial o incluso ha girado 1 o 2 órdenes de aprehensión o las que sean en contra de las personas señaladas. El siguiente elemento, el tercero, de este primer requisito, que ese primer requisito se divide en 3, es que la información aportada sea esencial, 1, y eficaz, 2, pero para un fin. Y ese fin es para la persecución de un delito más grave del que se le imputa. Al respecto, como ustedes saben, colegas, amigas,
El Código Nacional de Procedimientos Penales no tiene un catálogo de delitos graves, tampoco existe en el Código Penal Federal. Entonces, se debe interpretar dicha disposición en armonía con el ordenamiento jurídico, no hay otra opción, de la mano de la doctrina y la jurisprudencia. De esta forma, entonces, nos quedarían, en mi parecer, lo pongo a consideración de ustedes, dos mecanismos para determinar cuándo es que la Fiscalía se encontrará ante un delito más grave del que se le imputa a la persona que pretende acceder a un criterio de oportunidad. Hasta donde alcanzo a ver, hay solamente dos vías para esos efectos. Uno, que no comparto, pero que generalmente comparten las fiscalías y que con todo respeto no se puede defender, es el grado de la pena. Y el segundo, el grado de injusto penal y la culpabilidad. El grado de injusto y el grado de culpabilidad de la gente. En relación con el primero, con el grado de pena, en su calidad de baremo para considerar que se está ante un delito más grave, es importante advertir que se trata de una medida absolutamente inadecuada sistemáticamente y ya superada por la doctrina. Es inadecuada porque la pena no es un elemento del delito, es una consecuencia de este, por lo que no forma parte del injusto culpable, sino de las consecuencias jurídicas del mismo. Ya sabemos que esas consecuencias jurídicas son diversas y pueden o no imponerse con independencia de que se haya comprobado o no la comisión del delito. Así, de conformidad con lo señalado, la pena puede o no imponerse, dejando a salvaguarda la configuración del delito con todas y cada una de sus categorías, que como ya sabemos, no forma parte de estas la consecuencia jurídica. Por ejemplo, en el caso del delito de homicidio de un familiar cometido en la conducción automovilística sin que el conductor haya ingerido drogas o alcohol, muchos de nuestros códigos penales determinan que el juzgador o la juzgadora no imponga pena, sin que ello signifique que se excluya el delito, de tal forma que al sujeto activo se le declara penalmente responsable después de todo un proceso, pero no se le impone pena. Y si bien esto puede no quedar muy claro para algunos especialistas, sí lo deja claro el caso de las penas contempladas para el abigeato, por citar un ejemplo, que en algunos casos son superiores robar una vaca a las penas de abuso sexual o la violación de una mujer. Basta con que ustedes comparen el Código Penal de Sonora, el caso del abigeato, que tiene penas similares a las del homicidio, y son consecuencias jurídicas menos graves las que se imponen en el caso de violencia familiar, abuso sexual, infantil o violación en agravio de una mujer, de una niña o de un niño. Así, en el Estado constitucional de derecho, nadie podría afirmar que robar una vaca es más grave que violar a una mujer, a pesar de que la pena pueda ser mayor para el abigeato que para la violación. De esta forma, considerando que el delito es igual al grado de injusto más el grado de culpabilidad, a diferencia de considerar la pena o consecuencia jurídica, que en muchas ocasiones es una simulación o a veces un agravio para los derechos humanos, como es la cadena perpetua que existe en nuestro país, la Fiscalía debiera atender al grado de ambas dimensiones del delito para concluir si en el caso, a pesar de encontrarse ante figuras delictivas de la misma denominación, es decir, por ejemplo, lavado de dinero, tipo penal por el cual se encuentra procesada la persona que pretende acceder al criterio de oportunidad, y lavado de dinero es el delito que éste denuncia respecto de terceras personas para poder acceder al criterio de oportunidad, a pesar de que se trata de la misma denominación, se está ante delitos diferentes, es decir, uno más grave que el otro. En primer lugar, esto sucede por lo que respecta al injusto, compuesto por la conducta típica y antijurídica. Ahí se deben destacar dos elementos típicos que incrementan notablemente la gravedad de los delitos, como son, uno, la calidad del sujeto activo, y dos, el resultado material producido. Efectivamente, la calidad del sujeto activo puede generar un primer factor que incremente el grado de injusto y, por lo tanto, el delito,
haciéndolo más grave que el del colaborador investigado, y por lo tanto sería merecedor de un quantum mayor de pena dentro de los márgenes de punibilidad que ha contemplado el legislador. Es decir, no es lo mismo que el delito de lavado de dinero, de cohecho, de corrupción, lo cometa el expresidente de la República a que lo cometa un director de una paraestatal. Evidentemente, la calidad del sujeto activo hace que ese delito, ese lavado de dinero o cohecho o acto de corrupción cometido por el expresidente de la República, por citar simplemente un ejemplo, sea más grave dentro de los márgenes de punibilidad que el imputado a la persona que accede al criterio de oportunidad. De ahí que la Fiscalía tenga elementos haciendo un buen examen dentro de las categorías del delito para saber cómo, independientemente de tratándose de hechos bajo la misma calificación típica, tenga distintos grados de injusto y distintos grados de culpabilidad. Es así como voy llegando ya a la final, al final de mi participación, pues según el cronómetro que puse ya pasaron los 20 minutos y no quiero robarle tiempo a Cristel. Solamente quiero concluir con algunas omisiones en las que incurre nuestra legislación por esa falta de solidaridad, un bien jurídico también protegido por el sistema de justicia penal, especialmente en los delitos de omisión de auxilio, en relación con la protección de las personas que colaboran con la autoridad, con el sistema de justicia penal en el marco de un criterio de oportunidad. Colaborar con el sistema de justicia es hacer compliance procesal. Los programas de cumplimiento es colaboración con la autoridad, es prevenir e investigar delitos. Y eso es lo que hace una persona que busca un criterio de oportunidad. Hay muchos hechos, especialmente aquellos vinculados a la corrupción, que no se pueden investigar, que quedan en el ámbito oculto si no participa una de las personas físicas o jurídicas que tiene conocimiento de esos hechos. Y por eso esa persona, como lo ha hecho la Unión Europea, a diferencia de nosotros, debe ser protegida y salvaguardada. Más allá de otorgarle o no un beneficio de cara al futuro, si es que cumple, mientras esta colaboración se da, debe de ser resguardada en un lugar distinto al de su domicilio. Debe ser protegida, él y su familia, o ella y su familia. Se le debe dar apoyo psicológico, médico y en todo caso, merced a las condiciones de un país como el nuestro, en donde no cualquier persona puede acceder al pago de una defensa privada, se le debe otorgar un mecanismo de defensa jurídico fuerte y sólido para que pueda enfrentar las venganzas y el rechazo de la sociedad mexicana, que con esa perspectiva punitiva y de venganza ven mal a una persona que decide participar de la mano de la Fiscalía y del sistema de justicia penal para señalar hechos de corrupción, por ejemplo, sucedidos en el pasado. En nuestro país las condiciones son totalmente diferentes. Es cierto que existen algunos modelos de apoyo a los así denominados alertadores, pero estos no llegan a plasmarse en el ámbito del sistema penal, cuando mucho con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ese es el voto que vengo a hacer el día de hoy, la manifestación que vengo a hacer el día de hoy, de impulsar la aplicación de los criterios de oportunidad para poder indagar hechos brutales de corrupción y de cualquier otro tipo delictivo verificados en el pasado, y en vez de retribuir con privación de la libertad incluso a quienes colaboran, salvaguardarlos, protegerlos porque trabajan de la mano del sistema de justicia. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Miguel Ontiveros Alonso. Y para dar continuidad a nuestro evento, ahora cederé el uso de la palabra a la maestra Cristel Rosales para la presentación de su ponencia sobre la evaluación del sistema de justicia penal, avances, retos y pendientes. Asimismo, antes de que comience su presentación, me permitiré referir algunos datos acerca de su trayectoria curricular. La maestra Cristel Rosales se ha desempeñado en el sector público, la academia, los organismos internacionales y la sociedad civil, en el desarrollo de metodologías de evaluación, investigación aplicada e implementación de proyectos y políticas públicas,
Cuenta con más de 15 años de experiencia centrada en el diseño y ejecución de proyectos enfocados en la mejora institucional a partir de la toma de decisiones basada en evidencia, el aprovechamiento de herramientas cuantitativas y cualitativas, así como la aplicación de un enfoque sistémico, colaborativo y basado en la innovación. Sus líneas de investigación se han centrado en la justicia penal, los derechos de las personas víctimas y procesadas, la impunidad, la justicia transicional, el derecho a la verdad y la cultura de la transparencia. Es maestra en economía por la Universidad de Phillips. Además, es maestra en administración y licenciada en ciencia política y relaciones internacionales por el CIDE. Cuenta con especializaciones en derechos humanos, derecho internacional humanitario, género, análisis estratégico, innovación y apertura institucional. Sin más, tiene la palabra la maestra Cristel Rosales. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchas gracias, doctora Olga Islas. Muchas gracias, doctor Sergio García Ramírez, y a todos los organizadores, al maestro Eduardo Rojas. Pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que un placer también escuchar a Miguel Ontiveros. Me parece que ese es uno de los temas, de los grandes temas que necesitamos discutir y reflexionar más. Yo, antes de comenzar, solo quisiera pues compartirles un poco qué es lo que les voy a estar pues conversando el día de hoy. Desde México Evalúa es una organización de la sociedad civil. Nosotros nos concebimos como un centro de pensamiento y de análisis de políticas públicas. Llevamos ya 9 años dando un seguimiento puntual a la reforma de justicia penal. Nuestro enfoque es prioritariamente desde una perspectiva de política pública. Entonces, en ese sentido, yo les voy a platicar cómo vemos al país en materia de justicia penal desde este enfoque, pues un poco más integral, ¿no? De política pública, cómo estamos viendo en términos de presupuesto, de capacidad institucional, cuál está siendo la respuesta efectiva o no por parte de las distintas instituciones que forman parte del sistema, pero también algunas reflexiones que a raíz de los distintos indicadores que nosotros generamos, pues ustedes podrán ver, algunas de ellas se encuentran en el reporte ahora ya del tema que conversaba el doctor Ontiveros. Nosotros tenemos, por ejemplo, reflexiones pues muy puntuales. En realidad, pues a nivel nacional solo son 3 entidades federativas las que han desarrollado lineamientos específicos para el uso de los criterios de oportunidad, ¿no? Y en ese sentido, claramente los distintos indicadores nos están mostrando pues una falta de aprovechamiento de esas herramientas. No es el único caso, también lo vemos en el caso del procedimiento abreviado o de algunos otros. Siempre que hablamos sobre justicia penal, pues nos parece necesario poner algunos datos de contexto, ¿no? Porque en realidad el sistema de justicia penal pues viene a hacer respuesta a los distintos tipos de criminalidad y de violencias que vive el país. Y esto pues necesitamos analizarlo en términos de pues si la capacidad del sistema y si su respuesta está siendo claramente enfocada a los distintos retos que observamos. Por poner un ejemplo, en términos de incidencia delictiva, pues claramente durante la pandemia tuvimos una reducción aproximadamente del 10 u 11% en la incidencia delictiva global en el país, pero ya para 2021, que es las cifras que yo les estoy aquí mostrando, completamente recuperamos el nivel que teníamos en términos de incidencia delictiva, y no solo lo recuperamos, sino incluso lo rebasamos ligeramente. ¿Cuáles son aquellos delitos que presentan los mayores incrementos? Violación. La violación prácticamente es el delito que más se ha incrementado en todo el país. La violencia familiar es uno de los distintos, digamos, delitos que están saturando a las instituciones, ¿no? Y que requieren gran parte de estas instituciones, pues, dar una respuesta muy específica a la violencia familiar. Otros de ellos, trata de personas, robo en transporte o extorsión. Sin embargo, nos parece importante destacar el tema de la violencia letal, ¿no? La violencia letal no es la única
pues el único fenómeno criminal que es enfrentado por este sistema de justicia, pero claramente las condiciones de una falta de respuesta o de una posible impunidad, pues sí pueden dar lugar a que esta violencia letal, pues no solo se mantenga, sino que vaya en incremento. Parte de lo que nosotros aquí estamos identificando, pues es que prácticamente en homicidios seguimos manteniendo una tasa altísima, 28 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y en el caso de homicidios de mujeres, ahora sin hacer la distinción en cuáles fueron feminicidios o cuáles fueron homicidios, pero en el caso de homicidios de mujeres, claramente cada año hemos roto los distintos niveles de años previos. Y un último elemento que también nos parece importante pues destacar, y ya lo comentaba el doctor García Ramírez en un inicio, tiene que ver con el fenómeno de la desaparición de personas. Qué bueno que se haya recuperado también en estas jornadas sobre el sistema de justicia penal. Este fenómeno claramente está creciendo año con año, no respeta o no discrimina casi ninguna entidad federativa y estamos encontrando pues la incapacidad de las instituciones para hacer frente a esta desaparición. Muy bien, otro de los elementos que también pues nos llama la atención y posiblemente aquí varios de ustedes pues puedan ahondar un poco más en la reflexión, tiene que ver con cómo ha cambiado la incidencia federal. A partir de la gestión actual de la Fiscalía General de la República, hemos visto un repliegue prácticamente en todos los delitos y ese repliegue ya significa o ya representa casi una tercera parte de la incidencia delictiva federal. ¿Esto qué significa? Que año con año ha ido decreciendo la apertura de carpetas de investigación. Tan solo al cierre de 2021, esa reducción alcanzó el 31.24% y eso, sin duda, pues nos está refiriendo posiblemente a una resistencia de la institución para abrir carpetas de investigación, para perseguir delitos que son de su competencia. Otros dos elementos que quisiera poner también sobre la mesa antes de continuar con la exposición tienen que ver con dos elementos que encuadran pues muy bien a veces la brecha que existe entre la sociedad en su conjunto y el sistema de justicia penal. Uno tiene que ver con la cifra negra, ¿no? Prácticamente esta cifra negra no ha variado ni un punto porcentual en 10 años. El INEGI calcula esta cifra negra año con año y hemos visto pues que esta cifra negra no reduce abajo del 92-93% año con año. ¿Esto qué significa? Pues que prácticamente una gran cantidad de la conflictividad social y de los delitos que son cometidos no llegan al conocimiento de las autoridades y no son gestionados por parte de las autoridades. Ahí me parece que es un reto que necesitamos enfrentar porque de continuar así, pues seguiremos viendo muchos conflictos sociales que cada vez se desahoguen a través de medios distintos a la institucionalidad democrática que existe en el país. Y esto está muy asociado pues con los altos porcentajes de desconfianza en el sistema de justicia. Ustedes pueden ver aquí las principales razones por las cuales la ciudadanía no se acerca al sistema de justicia y entre ellos tienen que ver pues que consideran que es una pérdida de tiempo y otro porcentaje de la población pues dice desconfiar de la autoridad, ¿no? Entonces en ese sentido pues prefiere, digamos, asumir los costos del delito que enfrentarse pues a una posible revictimización ahora por parte de las instituciones de justicia. Rápidamente solo quisiera pues compartirles, y ustedes lo conocen muy bien, cuando se confeccionó la reforma de justicia penal, se buscó que las distintas instituciones, desde el ámbito federal hasta el ámbito local, pues fueran, digamos, estableciendo una planeación conjunta, una política criminal que pudiera establecer objetivos comunes, que pudiera establecer metas y que en ese sentido
cada institución pudiera dar respuesta por su ámbito de competencia. En ese sentido, pues prácticamente hemos visto un repliegue del Estado. A nivel federal, la instancia que existe para hacer estas labores, uno, no tiene las facultades necesarias para hacerlo, y dos, pues no hemos visto, y actualmente pues es un claro ejemplo de ello, en lo que va de la administración federal no hay ni un solo instrumento de planeación nacional, sectorial, institucional, algún plan especial que refiere específicamente al tema de justicia penal, ¿no? Aquí pues estamos viendo que prácticamente cada entidad federativa pues está buscando dar respuesta como puede y está buscando, ahora lo vamos a ver con detalle, pero en algunas entidades se están comprometiendo cada vez más para responder al tema de justicia penal al no encontrar una respuesta o un soporte por parte del ámbito federal. Uno de los elementos positivos que vimos en esta reciente evaluación tiene que ver con la reinstalación de estas instancias. En algunos estados de la República, al ver que cada entidad, cada institución más bien, hace su propia planeación, su propia proyección del presupuesto, sin hablarse entre ellas, sin establecer políticas criminales o de persecución penal conjuntas, pues en ese sentido han buscado reinstalar estas figuras, instancias gubernamentales que sienten a todas las partes en la mesa, empezando por el Poder Judicial, por las fiscalías, muchas de ellas ya autónomas, pero también a los ejecutivos estatales. Esto lo vimos en Baja California Sur, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Hidalgo y Zacatecas. Sin embargo, sí hay que mencionar que prácticamente la gran mayoría de estas instancias no cuentan pues con el soporte necesario para hacer esta labor, para fungir como coordinadores en los propios sistemas de justicia penal, de una escala de 100 puntos de cuáles serían los elementos que tendrían que estar desarrollando estas instancias de coordinación, pues prácticamente el promedio nacional se ubica casi en 35 de 100. Esto pues en realidad nos está mostrando que estas instituciones no necesariamente están siendo fortalecidas para dar respuesta. Uno de los elementos pues que también no podemos dejar de mencionar tiene que ver con la asignación del presupuesto para el tema de justicia penal, ¿no? Aquí claramente no hay una fórmula única. No podemos nosotros sugerir que se destine cierta cantidad al Poder Judicial o a la Fiscalía, pero sí estamos identificando que prácticamente en la gran mayoría de los estados de la República vemos cambios de un año a otro que no siguen ningún tipo de lógica o de respuesta racional. Por ejemplo, cuando tenemos casos como Jalisco, que su presupuesto se incrementó en 182% de un año a otro, específicamente para el sector justicia penal, vemos también otros casos como Baja California o Coahuila, donde se redujo en más de 30%. Y una de las implicaciones que está teniendo la asignación presupuestal tiene que ver con las asimetrías. Sabemos muy bien que no es lo mismo o no requieren el mismo soporte de presupuesto posiblemente una fiscalía que una comisión ejecutiva de atención a víctimas. Pero lo que sí estamos identificando es que claramente estamos viendo unas brechas importantísimas que se están abriendo. Solo para clarificar un poco esas brechas, por ejemplo, por cada peso que reciben las secretarías de seguridad pública, las fiscalías de justicia reciben 0.44 centavos, es decir, menos de la mitad de ese peso. Por cada peso que recibieron las fiscalías generales de justicia, las defensorías públicas, instituciones que están ahí para defender los derechos de las personas imputadas, solo reciben 0.05 centavos. Y cuando hablamos de las comisiones de víctimas, cada comisión de víctimas recibe 0.57 centavos por cada peso que recibió la Defensoría Pública. Esto pues claramente nos está hablando de un entramado institucional que no está siendo fortalecido desde un inicio.
Bueno, pues rápidamente, en términos de coordinación del sistema, este índice nosotros le llamamos un ranking de consolidación porque establece el ordenamiento de las 32 entidades federativas. Este ranking nos dice que tanto las distintas instancias de justicia están desarrollando planeación conjunta, proyección del presupuesto enfocado a prioridades, que tanto tienen específicamente indicadores o metas para dar seguimiento al sistema de justicia penal. Y aquí lo que estamos viendo, y me parece importante destacarlo, es también la ampliación de las brechas. Hay estados como Querétaro, Nuevo León y Coahuila que cada vez están despegando más, que están impulsando a sus sistemas de justicia penal con este tipo de herramientas, pero que la brecha con respecto a otros estados, como lo es Morelos, Campeche, Quintana Roo o Tamaulipas, pues prácticamente ya nos está hablando de muchos Méxicos que tenemos en materia de justicia penal. Otro de los elementos que también nosotros rescatamos de la evaluación tiene que ver con estas contrarreformas legislativas y de operación. Ya lo han comentado también sobre el populismo punitivo. Aquí uno de los elementos que dejamos ver nosotros en la evaluación y porque nos preocupan y nos inquietan, tienen que ver, por ejemplo, con el alto impacto, y ahora les voy a presentar unas cifras, que ha tenido la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esa distorsión en el sistema de justicia claramente no solo está saturando las prisiones y comprometiendo la protección de los derechos humanos, sino también está generando incentivos perversos y malas prácticas al interior de las propias instituciones. Otro de los elementos que también nos preocupa tiene que ver con la transición que esperábamos que tuviera la Fiscalía General de la República. Nos preocupa por varias razones, pero la primera de ellas tiene que ver con que la Fiscalía General de la República, y ustedes lo saben muy bien por la distribución de competencias que existe en el país, es la instancia que tendría que estar persiguiendo otro tipo de criminalidad. La criminalidad compleja, la macrocriminalidad, aquella que está vulnerando y que está comprometiendo la paz y la seguridad en el país, y prácticamente no estamos viendo que ni la esté investigando ni que la esté persiguiendo, ¿no? La gran mayoría de los delitos que son investigados o perseguidos, si se le puede llamar así, por la Fiscalía General de la República, tienen que ver prácticamente con delitos contra la salud, en su carácter de posesión simple de drogas, o bien con la posesión de armas, ¿no? Sin embargo, no vemos ningún otro tipo de, pues digamos, de esfuerzo por investigar la corrupción u otro tipo de criminalidad. Y uno de los elementos que también nos preocupa tiene que ver con el abandono de las policías civiles y la militarización de la seguridad pública. Ya lo han comentado aquí. Esta situación claramente está teniendo un impacto importante en el sistema de justicia penal, porque ahora son estas fuerzas militares las que desarrollan varias funciones y responsabilidades al interior del sistema de justicia sin tener la capacitación para ello. Y eso, pues claramente está comprometiendo no solo la protección de derechos, sino también está pues comprometiendo la propia operación de las distintas instituciones. Y una última, que ya y justamente lo comentaba en un inicio, esta falta de lineamientos para el uso del procedimiento abreviado y de los criterios de oportunidad prácticamente es el piso del que parten todas las entidades. Son muy pocas las entidades que han establecido estos lineamientos y que por tanto están buscando descongestionar pues los casos que investigan y que persiguen a través de esas distintas salidas. En términos de capacidad instalada y de carga de trabajo, aquí pues es importantísimo justamente comentar que los sistemas de justicia penal a nivel estatal están claramente saturados. Cada fiscal o agente del Ministerio Público investiga en promedio a la vez 169 casos.
Sin embargo, tenemos estados de la República donde son más de 1,000 carpetas de investigación las que tienen asignados cada fiscal o agente del Ministerio Público. En términos de los peritos, el promedio nacional de solicitudes de dictamen de servicio asciende a 356, pero igualmente tenemos estados de la República donde casi alcanzan 800 o 900 solicitudes de servicio por cada perito. Personas juzgadoras, 180 causas penales por cada persona juzgadora. Defensores públicos, en promedio, cada defensor público representa a 271 personas imputadas. Sin embargo, también tenemos estados de la República donde prácticamente esto supera las 600 personas. Y en términos de asesores jurídicos de las víctimas, cada asesor jurídico representa en promedio a 157 víctimas durante todo el proceso penal, sin tener la capacidad instalada para realizar esa función. Y esto claramente, ustedes lo saben muy bien, compromete por un lado la calidad del servicio, pero también por otro lado termina teniendo un impacto en términos del diferimiento de las audiencias, porque gran parte de los operadores no tienen la posibilidad real de acudir a las audiencias. Y rápidamente, ya sé que ya estoy sobre el tiempo, solo quisiera aquí compartirles un poco cómo se ven los casos que sí llegan a entrar al sistema de justicia penal, ¿no? O sea, sin contar aquellos que se quedaron en la cifra negra. Prácticamente, de todas las denuncias y querellas, el 92% se convierten en carpetas de investigación que le podemos dar la trazabilidad o el seguimiento correspondiente. Sin embargo, tenemos entidades de la República donde prácticamente es 1 de cada 2. Solo el 50% de las denuncias o querellas se traducen en una carpeta de investigación. Y eso nos abre preguntas, nos despierta inquietudes sobre posibles riesgos de impunidad desde ese primer momento. Otro aspecto que quisiera comentar es justamente lo que tiene que ver con la saturación en las fiscalías. Si ustedes ven aquí debajo del tercer cuadro azul, ustedes podrán encontrar que en términos de determinaciones ministeriales, solo el 38% de los casos reciben una determinación ministerial. Eso quiere decir que el resto se queda ahí congestionado, sin una respuesta real por parte de las fiscalías. Y claramente la principal forma de respuesta o de determinación ministerial es el archivo temporal. Casi el 50% de esas determinaciones son para archivo temporal, cuando en realidad pues tenemos muchos casos que podrían estar generando inteligencia criminal, que podrían estar despertando otro tipo de análisis de contexto o de estrategias y que no se están aprovechando. Y bueno, aquí digamos, pues por la lógica residual del sistema de justicia, pues podemos ver que son pocos los casos que llegan en realidad a un juicio oral o a un procedimiento abreviado. Llevo 22 minutos, denme 3 y concluyo rápidamente. Solo quisiera aquí compartir que, por ejemplo, en términos de determinaciones ministeriales, son algunos estados de la República los que prácticamente con determinaciones tempranas están buscando desahogar parte de su congestión ministerial, pero uno de los elementos que vemos muy desaprovechado tiene que ver con la justicia alternativa. De acuerdo a la incidencia delictiva en cada uno de los estados, hemos hecho cálculos y prácticamente del 25 al 40% de los casos podrían ser resueltos por algún mecanismo alternativo de solución de conflictos. Sin embargo, a nivel nacional, este promedio solo alcanza el 8%. La mayor parte de ellos, casi el 90%, a través de la mediación, con una alta satisfacción por parte de las partes, ¿no? Eso claramente es una herramienta que está siendo desaprovechada. Aquí solo quisiera compartirles que el 45% de los casos judicializados son conducidos por flagrancia. Sin embargo, cada vez se ocupan más también los citatorios, pero esto no ocurre a nivel federal, ¿no? Y es parte un poco de lo que conversaba, que cuando esperábamos una Fiscalía General de la República
digamos, más sofisticada, más estratégica, más enfocada a la persecución de otro tipo de criminalidad, pues esperábamos que se desvinculara un poco de esta criminalidad de calle. Sin embargo, el 70% de los casos judicializados a nivel federal son por flagrancia. Aquí solo quisiera también compartirles rápidamente en términos de la legalidad de la detención. Vimos pues de forma muy positiva que de un año a otro se redujeron claramente la proporción de detenciones calificadas como ilegales. Para 2021 estas alcanzaron el 15%, pero ustedes pueden ver aquí tenemos dos entidades que están claramente destacando porque siguen teniendo un alto porcentaje de detenciones calificadas como ilegales. El Estado de México, casi el 60% de sus detenciones son calificadas como ilegales, o el Estado de Jalisco, casi el 45%. Otro de los elementos que también quisimos poner sobre la mesa y que muchas veces en la discusión se habla de la puerta giratoria, tiene que ver con la continuidad de la investigación cuando se decreta la libertad de la persona. Prácticamente casi todos los estados continúan la investigación de forma posterior a la liberación, pero esto no sucede en Puebla, Nayarit y Hidalgo, donde posterior a la liberación de la persona, la mayor parte de los casos se detiene la investigación. Y aquí solamente pues compartirles, dado la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, a partir de la reforma de 2019 se ha incrementado en 31% la población sin sentencia. Sin embargo, algo que nos llama muchísimo la atención tiene que ver con cuáles son los delitos por los cuales se está imponiendo esta prisión oficiosa. Y claramente los delitos en su mayoría son robo, violencia familiar y narcomenudeo. En una menor medida son otro tipo de delitos. En ese sentido, pues no estamos viendo que se sostenga que la prisión oficiosa sea una medida de seguridad, o sea, es claramente parte de la distorsión de la que se habla en esta narrativa. Y uno de los datos que nos llamó muchísimo la atención es que solo 2 de cada 10 personas que estuvieron bajo prisión preventiva al final son condenadas. ¿Esto qué significa? Que 8 de cada 10 al final se resolvieron sus casos sin una sentencia, ¿no? Y esto, pues digamos, al corte de 2021 ascendía a casi 5,000 personas que ya llevaban más de 2 años privadas de la libertad con una medida de prisión preventiva. Esto solo en el sistema acusatorio adversarial. Y digamos, ya solo para cerrar, quisiera compartir con ustedes que desde México Evalúa hemos buscado profundizar la discusión. Aquí nosotros calculamos un índice de impunidad estatal. ¿Qué nos dice este índice de impunidad? Nos dice de los casos que sí entraron al sistema de justicia penal, qué tanto recibieron una respuesta a través de justicia alternativa o a través de una salida anticipada, criterios de oportunidad, suspensión condicional a proceso, procedimiento abreviado, o bien una sentencia. Prácticamente, ustedes pueden ver, la gran mayoría de las entidades presentan niveles importantes de impunidad a nivel global. Sin embargo, algo que sí, digamos, que queremos apuntar hacia allá la discusión es no quedarnos con estos datos globales, ¿no? Porque no es lo mismo un caso de un robo simple que un caso de homicidio doloso, por ejemplo, de feminicidio. En ese sentido, este año construimos por primera vez índices de impunidad por delito y prácticamente nos están hablando de algunos estados que ya están empezando a mostrar diferencias. Por ejemplo, en el caso de feminicidio, si bien tenemos un promedio nacional de 88%, tenemos estados que tienen una mayor efectividad. Y creo que hacia allá tendríamos que voltear a ver qué es lo que están haciendo esos estados que están empezando a mostrar ciertas diferencias. En términos de desaparición, prácticamente la gran mayoría de los estados presenta un nivel de impunidad de 100%. En extorsión, 98%. En secuestro, 82%. Esto me refiero a los casos que llegaron al conocimiento de las autoridades, pero que no recibieron ninguna respuesta.
Bueno, pues por aquí dejaría mi intervención para poder, digamos, escucharles. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos la participación de la maestra Cristel Rosales y en el chat de participantes se ha generado una nutrida cantidad de preguntas que los participantes desean hacer a los ponentes. Si les parece bien, comenzaré en el orden de participación de los ponentes. Para el doctor Ontiveros Alonso, le preguntan los asistentes lo siguiente: ¿la utilización de los criterios de oportunidad no es una admisión del fracaso del sistema del fracaso del sistema de justicia penal? No, no lo creo que lo sea. Con o sin criterio de oportunidad hay un nivel de fracaso tan alto como el que ha expuesto Cristel en esa extraordinaria ponencia que nos ha evidenciado. Entonces, el criterio de oportunidad ni es la evidencia del fracaso, ni tampoco es la clave para la solución. Es todo un conjunto de factores en donde la capacitación y la formación de la abogacía mexicana, no solamente de las servidoras y servidores públicos, sino también de la abogacía, es la causa principal de ese fracaso por falta de técnica, por tendencia hacia la corrupción, por el abuso y sobre todo por el maltrato también. Fíjate qué importante, Everardo, muchas gracias por esta pregunta, por el maltrato que la propia Constitución y las instituciones del Estado mexicano brindan a quienes deben procurar e impartir justicia. Sí, el fracaso viene desde una constitución corrupta como la nuestra, que considera como licuadoras o cafeteras a quienes son policías, peritos o peritas, agentes del Ministerio Público, mujeres y hombres, y que no les reconoce el servicio público de carrera, y que si son echadas de la institución por no haber acreditado, por ejemplo, un control de confianza, nunca más podrán volver, aunque haya sido declarada ilícita e ilegal esa expulsión, ese despido, a trabajar en el sistema de justicia. Entonces, el peor lugar para trabajar, gracias a la Constitución, es el sistema de justicia penal, porque no tienen servicio público de carrera y porque los pueden expulsar y no tienen un proyecto de vida. Entonces, el criterio de oportunidad es una opción para enfrentar un problema respecto de un hecho delictivo, básicamente de comisión oculta, sin cuya participación de la persona que ingresa o que solicita, y falta que se le conceda la posibilidad de acceder a ese criterio de oportunidad, coopera con las instituciones del sistema para poder acreditar un hecho del pasado. Pero en el cúmulo de condiciones que generan ese fracaso del sistema de justicia penal, el más importante, el factor fundamental, es la discriminación que desde la propia Constitución tenemos, primero, hacia uno de los grupos más vulnerables de este país, que son los policías, fíjate. Quizás sea muy difícil de encontrar un país donde más se maltrate a quienes forman parte de las policías de este país, perdón, del mundo, que en este país. Y segundo, ya lo decía, a las peritas, a los peritos, a los agentes del Ministerio Público. Entonces, no creo que sea una evidencia del fracaso, sino más bien, regresando a la postura que expuso el día de hoy Cristel y México Evalúa, pues es la falta de operación en el terreno por parte de las instituciones. Y los primeros responsables son los líderes de las instituciones, los fiscales generales, los gobernadores, las secretarias de seguridad y las presidentas y presidentes de los tribunales superiores de justicia, que como vemos, por ejemplo, no ejercen el debido control sobre las instituciones, sobre las operadoras y los operadores, pero además no les brindan las condiciones humanas para procurar e impartir justicia. Gracias, doctor. Hay otra pregunta. Le consultan si es prudente la utilización de criterios de oportunidad en las fiscalías que no han dado muestras suficientes de guardar autonomía respecto del poder político. Bueno, yo no conozco todavía una fiscalía que haya demostrado autonomía del poder político.
Si eso es lo que tenemos que esperar para los efectos de aplicar el criterio de oportunidad, no lo vamos a ver nunca. Los fiscales aplican una política de persecución que deriva de una política criminal del Estado mexicano. Lo que hace falta, más bien, es diseñar una política de persecución al interior de cada una de las fiscalías que integre en el marco de esa política los criterios rectores para determinar cuándo sí y cuándo no se va a conceder el acceso a un criterio de oportunidad a una persona humana o una persona jurídica. Y en esto tenemos que participar quienes formamos parte de la academia, porque si observamos los datos que se expusieron anteriormente en el sentido de la saturación tan grande que hay en las fiscalías para los efectos de investigar, más aún se complica el poder diseñar tranquilamente en el silencio y en un ámbito de concentración debido los criterios rectores para poder permitir a una persona que acceda a ese criterio de oportunidad. Por eso es una responsabilidad nuestra, ¿no? Quienes trabajamos en el ámbito del profesorado, de la academia, brindar a través, por ejemplo, de los consejos ciudadanos que han venido decayendo poco a poco esas herramientas para que las fiscales o los fiscales titulares de las instituciones se animen a determinar esos criterios y después capacitar al personal de las fiscalías. También nos tenemos que capacitar quienes formamos parte de la abogacía para poder dialogar en un nuevo modelo de sistema de justicia. El abogado o la abogada marrullero que solamente se enfrenta, critica, cuestiona y busca cómo, mediante a veces violencia, ganar un asunto, ha quedado en el pasado. Ahora se requiere una abogacía negociadora, con diálogo, en el ámbito de un respeto y de un respeto a la dignidad de las personas para que pueda dialogar con el agente del Ministerio Público, con la policía y llegar a acuerdos siempre en el marco del Estado de Derecho. Esa sería mi opinión, de verdad. Muchas gracias, doctor. Preguntan también a la maestra Cristel, ¿qué datos tiene sobre el promedio que obtuvo Tabasco en la numeralia que nos ha compartido? Y sobre ese mismo estado también le preguntan, hay evidencia de que los peritajes los realizan en un promedio de 15 minutos. ¿Qué fiabilidad puede tener esto? Sí, solo quisiera comentar, digamos, Tabasco es una entidad que nos ha llamado la atención. Digamos, sería ahora difícil hablar de cómo resultó evaluado Tabasco en cada uno de los distintos indicadores. Tenemos indicadores pues para todo lo que llamamos, digamos, estos casos que llegan al sistema de justicia, pero también tenemos indicadores que nos hablan del desempeño de las defensorías públicas, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o de las distintas salidas que se están recibiendo en sede judicial. Lo que sí podría comentar es que Tabasco es una entidad que prácticamente se ha quedado rezagada. Es una de las entidades que ahora nos han buscado porque quieren conocer un diagnóstico pues de lo que está pasando a nivel del Estado. Uno de los elementos que nos preocupa y creo que guarda relación también con lo que ya comentaba el doctor Ontiveros, tiene que ver con la falta de profesionalización, ¿no? Más allá de hablar de la autonomía de las propias instituciones, necesitamos pues cada vez más hablar de la profesionalización del personal, de la dignificación de los operadores, y en ese sentido sí claramente vemos un rezago importante en el estado de Tabasco. Si la pequeña disminución en la incidencia de homicidios en el país puede ser considerada un éxito en la estrategia de seguridad, y con base en qué buenas prácticas identificadas, qué pasos se tendrían que seguir para mejorar el sistema de justicia penal. Bueno, dos grandes preguntas. La primera de ellas, digamos, si ustedes vieron una gráfica que presenté, desde México Evalúa nos llama la atención cuando se habla de los promedios nacionales y se empieza a hablar de que se está conteniendo la escalada de homicidios. Prácticamente esto no lo sostiene, no se sostiene en datos cuando vemos a nivel de lo que está sucediendo en las distintas entidades federativas. La mitad del país estamos viendo un crecimiento alarmante de los homicidios y claramente en la otra mitad del país pues sí se está viendo, digamos, una contención, pero entonces cuando se habla del promedio nacional, pues se habla un poco como de esta contención o de esta
pues supuesta reducción de los homicidios. Ahí me parece que hay que profundizar el análisis, ¿no? Nos parece importante, digamos, analizar qué está pasando tanto con las distintas instancias o fuerzas de seguridad pública, incluida la Guardia Nacional, cuál está haciendo su despliegue, qué está pasando en esas entidades en donde ya está operando la Guardia Nacional y también, pues, qué es lo que está pasando a nivel de justicia penal, ¿no? Porque no estamos identificando que haya, por un lado, un mecanismo causal que nos hable de esta reducción en los homicidios, pero por otro lado, sí estamos viendo una resistencia de varias fiscalías para registrar esos homicidios, ¿no? En esta, y seguramente lo conversarán en la sesión posterior, pero en esta distinción entre cuáles son los homicidios que están relacionados con delincuencia organizada y cuáles no, encontramos incentivos para muchas fiscalías para no registrar estos delitos. Y la segunda pregunta, pues me parece que, digamos, no quisiera abordar ahora mucho más tiempo, solamente sí quisiera justamente comentar 3 cosas. La primera de ellas, el fortalecimiento de las figuras que se crearon para salvaguardar los derechos tanto de víctimas como de personas imputadas, las defensorías públicas y las comisiones ejecutivas de atención a víctimas. Estas son instancias que han quedado invisibilizadas en el presupuesto, que no tienen los elementos necesarios para acompañar, digamos, a las personas y que en la medida en que no fortalezcamos a estas 2 instituciones, pues seguiremos viendo también una violencia institucional por parte de las fiscalías. Otro elemento, fortalecer la persecución penal estratégica. Ya lo han hablado aquí sobre los planes de persecución penal, pero al día de hoy solo 6 entidades han hecho público, y este año lo hicieron público, planes de persecución penal para clarificar cuándo van a hacer uso de los criterios de oportunidad, cuál va a ser la respuesta que van a dar a los distintos tipos de criminalidad. Eso me parece que tiene que ser una de las grandes orientaciones que tendríamos que estar promoviendo para comenzar a dar respuestas específicas a los distintos tipos de criminalidad. Agradecemos la participación de nuestros 2 ponentes, el doctor Miguel Ontiveros Alonso y la maestra Cristel Rosales, en esta primera parte de la jornada que teníamos prevista para el día de hoy. Con esto podríamos concluir la mesa número 1